Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Díaz, como figura en mi documento, estudiante del curso de instrumentación. En esta oportunidad veremos el desarrollo de la fase 2 del curso, la cual trataba sobre el desarrollo del modelo matemático para el acondicionamiento de señales en el proyecto. Entonces tenemos por acá el documento, donde teníamos entonces primeramente se realizó los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación AD620 con una escala de 0 a 5 voltios. Y luego se realizó la simulación en Proteus. Entonces para la ganancia del circuito decimos que entonces a la entrada si tenemos a la entrada 1 voltio, a la salida deben haber 5 voltios, por lo cual podemos decir que la ganancia del circuito es de 5. Luego entonces se calculó la ganancia del amplificador y la resistencia de ganancia con esta ecuación, que es la ecuación de ganancia del amplificador. Y se obtuvo entonces que la resistencia de ganancia es de 12,3 kiloohmios. Tenemos el diseño en Proteus, el cual vamos a ver directamente en Proteus. Donde se tenía entonces la resistencia de ganancia de 12,3 kiloohmios, el amplificador AD620, dos fuentes de 12 voltios y una tercera fuente para la entrada del amplificador, que entonces vemos que si está en 0 voltios, a la salida también vamos a tener 0 voltios. Y si se hace el cambio a 1 voltio, entonces a la salida vamos a tener 5 voltios. Con esto confirmamos entonces que los cálculos están correctos. Pasamos nuevamente al documento y tenemos entonces la segunda parte, la cual se realizó el cálculo teórico para el diseño de un filtro activo pasabajo Butterworth de segundo orden con estructura Sallen-Key. Y para mi caso se maneja una frecuencia de corte de 500 Hz. Entonces primero se tomaron estos valores de aproximación de Butterworth, que es el factor de calidad, y la constante K. Con estos datos entonces se halló el factor M con esta ecuación y se obtuvo el factor M de 0,35. Luego se halló una primera resistencia con esta ecuación, donde teníamos todos los datos menos este valor del condensador, el cual se asignó según valores comerciales de 120 nanofaradios. Entonces ya con estos datos, la frecuencia, el factor M y el valor del condensador, se obtiene una resistencia de 7,5 kiloohmios. Luego se tenía una segunda resistencia, la cual daba un valor indefinido o infinito. Por lo tanto, en el circuito se va a asignar con este mismo valor de 7,5K. Luego se tenía una tercera resistencia, la cual representaba la resistencia de ganancia, que es la resistencia de ganancia del amplificador que se va a utilizar, y nos dio que era de 141 kiloohmios. Y por último se tenía un segundo condensador, el cual según estos cálculos nos dio que era de 15 nanofaradios. Se tiene entonces acá el diseño en Proteus y su respectivo diagrama, los cuales vamos a visualizar directamente en Proteus también. Tenemos entonces por acá el circuito, el cual consta de una primera resistencia de 7,5 kiloohmios, una segunda resistencia que dijimos que vamos a manejar del mismo valor, una tercera resistencia que es la resistencia de ganancia del amplificador, que es de 141 kiloohmios. Teníamos un condensador que se asignó según los valores comerciales de 120 nanofaradios y un segundo condensador que se calculó de 15 nanofaradios. También se tenía a la entrada una señal senoidal, la cual tenía una frecuencia de 500 Hz como se vio en el documento. Y a la salida entonces comprobamos esa señal que nos arroja este diagrama con una frecuencia de corte a menos 3 decibeles. Y con eso finalizamos nuestra actividad. Muchas gracias.